Historia del grupo Camino hacia Jesús en sus inicios, relatado por miembros fundadores. Buenas tardes, queridos hermanos. Acompañan muy honrosamente los hermanos que comenzaron la renovación carismática católica en la iglesia Santo Hermano Pedro, de Camino hacia Jesús el grupo. Está la hermana Patti de Guevara, su esposo Freddy Guevara, la hermana Ligia de Men con Morse Méndez. Ellos son los esposos que nos acompañan en esta oportunidad y vamos a tener una pequeña entrevista para que nos den un informe de todo lo que ellos han vivido durante el inicio de la renovación para cumplir hasta este tiempo 40 años de fundada. La primera pregunta para la hermana Ligia, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Solo quiero contarles que gracias a Dios iluminó a Carlos Funes y a su esposa Ninette para formar la comunidad Camino hacia Jesús. Ellos son a los que el Señor guió para poder crear este grupo maravilloso que nos ha ayudado a todos en nuestra vida y en nuestro caminar. Fue fundada el 1 de mayo de 1984 y se reunían en diferentes casas porque no había ni capilla, no había parroquia ni nada, pero ellos empezaron así, de ahí nos fuimos ya reuniendo los demás. Así nuestra hermana Patti va a continuar con la respuesta. Las primeras reuniones se hicieron en la casa de Carlos Funes y Ninette Funes, acompañados de Carlos Castillo y su esposa, Mari Reina y su familia, y Otto Otoney y su esposa. También ellos fueron los que recibieron el llamado y los que dijeron sí a crear el movimiento de renovación carismática católica aquí en Ciudad San Cristóbal. Ellos se reunían, como dice Ligia, en diferentes lugares, pero según tengo entendido, como que la primer sede fue donde los Funes. Ahí fue donde ellos se reunieron por primera vez, ¿verdad? Y donde hicieron las siguientes reuniones. Ya después creo que salieron a diferentes lugares, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Hermana Patti, una experiencia vivida durante las asambleas o las reuniones que hubieron de grupo de Camino hacia Jesús. Sí, mi hermano, lo que yo puedo contar, bueno, recuerdos son miles, no tendríamos tiempo para poder decirlo, pero sí han quedado tatuados en nuestro corazón tantas experiencias. Como yo le contaba aquí a Jairo, fuimos el primer grupo, yo creo que el único hasta la fecha, que hizo el primer retiro de niños con obras de teatro, y fue excelente. Y una anécdota que tenemos nosotros también de recuerdo es de que a donde nosotros íbamos, a donde iba Camino hacia Jesús, siempre veíamos el respaldo del Señor. Esa vez nos invitaron a cantar a un retiro. El grupo lo componía hermana Mari, hermana Ligia, y en ese entonces cantaba con nosotros hermana Telmita. Éramos 4 y nos invitaron a cantar a ese retiro. Pero cuando nosotros llegamos a instalar nuestros aparatitos, porque eran aparatitos, nos damos cuenta que habían unos grandes aparatos, ¿no? Y sale el coordinador de ahí y me dice: mira, hermana Patti, perdona, no me dio tiempo de avisarles de que ya no iban a cantar ustedes, pero nadie nos avisó, pero nosotros fuimos, ¿va? Y como digo siempre, ¿va? Mi hermana Ligia, de carácter, se enojó un poco, ¿va? Y yo le digo: mira, hermana, de repente Dios lo que quiere es que vivamos el retiro. Tranquilas, sentémonos y vivamos el retiro. Y cabal, el retiro empezó, el ministerio, un ministerio muy lindo y muy bendecido también, pero lamentablemente en ese tiempo, y yo creo que no lo tomaron en cuenta, era cuando habían apagones de luz por sector. Y entonces empezó la oración de inicio, cuando de repente
empezó el ministerio de alabanza a cantar y ¡pum!, se fue la luz. Y entonces le decía al hermano que estaba predicando, le decía, canta a capela. Y le decía, así no puedo, decía el hermano que no podía, porque yo creo que muchos necesitamos del instrumento para cantar. Y entonces en mi corazón, yo creo que en el corazón de las 4, el Señor puso que nosotros cantáramos, y cantamos a capela. Y ese retiro, la primera parte, la cantamos todos totalmente a capela, las 4, y fue de mucha bendición, porque fue una, si no me equivoco, era de sanación, ¿verdad, Ligia? Ajá. Y hubieron muchas sanaciones. O sea, nosotros siempre vimos que donde iba camino hacia Jesús, siempre nos respaldó el Señor, siempre, ¿verdad? Es Dios el que nos ha llevado. Por eso camino hacia Jesús siempre ha sido de mucha luz a donde va. Y a veces dicen, bueno, no, pero es Dios el que, bueno, tú ibas a hacerlo, tú lo haces, pero Él sabe su forma. Esa es una experiencia que yo guardo en mi corazón. Ajá. Así es. Bueno, también yo tengo algo que contar, especialmente porque viene el tiempo de Pentecostés. Y hablando de sanaciones, había un hermanito, Giovanni Fascioli, que es su nombre. Ese día él llegó a la renovación y hubo oración de sanación. Él tenía cáncer terminal y esa noche él sanó. Y eso es real, y él está ahora con vida, y él agradeció por medio de una misa el milagro que Dios le hizo. Así que ha sido de mucha bendición para todos. Hemos escuchado ya hace unos momentos a la hermana Patti y a la hermana Ligia contar algunas anécdotas, algunas vivencias dentro de lo que ha sido la renovación. Vamos a preguntarle ahora a los varones, pero vamos a comenzar con Morse Méndez, para hacerle la siguiente pregunta. Algo que te recuerde por cómo fue el llamado hacia la renovación carismática. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Vicente, mi nombre es Morse Méndez, y realmente lo que vengo a decir no es nada de fundación, sino que tal vez un pequeño testimonio de lo que es Dios a través de los hermanos de los ministerios de renovación carismática. Yo era una persona católica, asistía a misa, pero no comulgaba mucho con renovación carismática. Siempre le protestaba a mi esposa porque asistía al grupo, reñíamos a veces y me enojaba un poco. Sin embargo, no es el hombre el que tiene en su poder a Dios, sino que Dios es el que tiene en sus manos a todos los hombres. Y un día, estando en casa, lloviendo, cuando me fueron a avisar de que habían atropellado a mi hija. Ese día salí corriendo, la levanté y estaba muerta. Y estaban los hermanos de renovación que salieron a auxiliarme, que fueron los únicos que me auxiliaron, ahí frente al bulevar donde está la capilla ahora. Ellos fueron los que me auxiliaron, la llevamos al hospital, y esa historia les digo, mi hija está viva y muy sana. Ahí fue el llamado, que yo no lo quería aceptar, sin embargo todavía me rehusé un poco, pero al fin el Señor me jaló de las orejas tremendamente y acepté que era Dios el que me estaba llamando. Esto, como les digo, no es nada de fundación, sino que es un pequeño testimonio de ver la obra que el Señor hace a través de la renovación carismática católica. Y de ahí fue que empecé a trabajar con ellos. Fuimos servidores también en el grupo de la zona 1, fuimos a varios retiros y tuve la dicha de dar algunas prédicas. El Señor hace milagros de la basura, levanta muertos, y es un Dios de amor, de fe y de caridad.
Gracias, hermano. Freddy, aquí estamos en ese momento contigo. Algo que quisieras agregar de las vivencias que tuviste y los puestos o las actividades que coordinaste en algunas oportunidades en la Renovación Carismática Católica, por favor. Camino hacia Jesús. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar diciéndoles de que el grupo Camino hacia Jesús inicialmente empezó toda su labor en el sector 2 de la Renovación Carismática, que según entiendo es donde están actualmente. Posteriormente, nosotros nos separamos un poquito del sector 2 y creamos el sector 7 de la renovación. Y lo hicimos porque en Ciudad San Cristóbal vimos de que había mucho trabajo por hacer, que habían ya suficientes comunidades como para convertirnos en un sector acá en Ciudad San Cristóbal. De esa cuenta que iniciamos el sector 7 con los grupos de Valle Dorado, con el grupo de Claret. Empezamos con Terrazas y Camino hacia Jesús, que somos nosotros. Entonces empezamos como sector 7. Posteriormente el sector, nosotros pues esos sectores corresponden al área sur de la Renovación Carismática. Aproximadamente hay más de 50 comunidades que integran esa área. Ahorita deben ser muchos más, pero en esa época eran 50, 60 grupos entre todos los sectores. Luego, el sector 4 del área sur se retiró. Por alguna razón ese grupo desapareció, ese sector. Entonces a nosotros nos pasaron de sector 7 y dijeron, bueno, los vamos a poner en el sector 4 para que fuera en orden, ¿verdad? No fue por ninguna otra causa, y entonces ahí desarrollamos mucha de la labor que realizamos ya como sector 4 de la Renovación Carismática. Estando coordinando ese sector, pues estábamos también en la coordinación del Morse, Ligia y Patti, que ellos estuvieron primero que nosotros, después nosotros estuvimos coordinando el grupo. Y entonces en ese ínterin, pues también a nivel parroquial desarrollamos algunas actividades, porque en esa época el trabajo de la iglesia se dividió en ámbitos. Entonces el grupo de Renovación Carismática, que era el único grupo que trabajaba a nivel en la parroquia, y que era que trabajamos también el movimiento de Renovación Carismática como sector 2 en esa época, entonces tuvo que dividirse. Y entonces de esa cuenta que de ahí surgen el grupo de, digamos, el liturgia, el ámbito de liturgia, el ámbito profético, que era donde estaba la escuela de formación, la misión, que era donde quedó integrado el grupo de Renovación Carismática, porque era más evangelizador. El ámbito regio, que era el de la ayuda social, y el ámbito de la comunión, que era el que pretendía pues desarrollar actividades que en conjunto permitieran la comunión de todos los hermanos a nivel parroquial.
En ese ínterin también pues es una bendición para el grupo que el padre Chema, el simpático, como le decíamos todos en esa época, a mí me pidió que pudiera coordinar yo el ámbito profético a nivel parroquial. Pues yo en principio le dije que no, porque realmente yo era el coordinador de la renovación con Pati en esa época y que no podía, pues iba a hacer un mal trabajo. Entonces me dijo él, pensarlo y depende de lo que decidas, pues miramos y me decís. Entonces lo pensamos y al final pues lo consultamos con el grupo y pues ellos dijeron que estaría bien que asumiéramos también ese compromiso a nivel parroquial. Y así lo hicimos. Y entonces, de esa cuenta que, según dicen, pues que fue la primera coordinación que hubo del ámbito profético a nivel parroquial, la primera coordinación de la escuela de formación, pues por bendición de Dios, creo que surge del grupo nuestro también. Entonces es una bendición que el Señor nos haya permitido eso y que podamos servir a los hermanos a través del servicio hasta en la formación a nivel parroquial. Hay muchas otras cositas que yo pudiera seguir contando, pero creo que el tiempo no es muy... No tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero lo cierto es que Dios se ha manifestado grandemente en este grupo y nosotros pues estamos muy agradecidos con el Señor de que nos haya dado ese privilegio de poder servir a los hermanos a través del servicio en este movimiento precioso, en donde ustedes ahora los exhortamos a que sigan adelante y los felicitamos por esos 40 años que están ahora cumpliendo y pidiéndole al Señor pues que los sigas llevando adelante en su trabajo a nivel de la misión y evangelizador que ustedes realizan. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la entrevista. Agradecimientos especiales a Dios por hacer posible que al grupo Camino hacia Jesús alcance 40 años y hacer una historia de bendiciones. A la Santísima Virgen María que siempre ha intercedido por el grupo.